¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué existo? ¿Para qué fui creado? No sé si alguna vez usted se ha llegado a hacer esas preguntas, o si no se las ha llegado a hacer, pues este sería un buen momento para hacerlas. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué existo? ¿Para qué fui creado? Preguntas, como dirían, existenciales para nosotros los seres humanos. Y si quisiéramos tratar de responder rápidamente a esas preguntas, pues quizás algunos dirían: bueno, yo fui creado para ser un padre, yo fui creado para ser un esposo, para ser una esposa, para ser una madre, fui creado para ser un emprendedor, para ser un empresario, para ser un artista, para ser un deportista. Bueno, y aunque ciertamente cada uno de nosotros fuimos creados con propósitos diferentes, hay un propósito que es el mismo para todos nosotros. Hay un propósito que es igual, que no cambia, que es el mismo para todos. Y quisiera que miremos nuestras Biblias en Isaías capítulo 43 versículo 7. Isaías capítulo 43 verso 7. ¿Qué nos dice este pasaje? Isaías 43 verso 7. Versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Quisiera que no nos apresuremos, sino que nos detengamos un poco en este versículo, porque este versículo corto, pero revela algo pero tan importante para nuestras vidas. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿No? ¿Para qué nos ha creado Dios y para qué nos ha hecho el Señor? Para la gloria de Él. Para la gloria de Él. Y de eso vamos a tratar de hablar en esta mañana un poco, y de entender qué significa eso de haber sido creados para la gloria de Dios. Yo creo que todos nosotros, más de haber sido creados con un gran talento, con una gran capacidad para destacar o sobresalir o hacer cosas en esta tierra, fuimos creados, y creo que el mayor propósito, el propósito más alto y debajo del cual deben existir y deben desarrollarse todos los demás propósitos, es este que el Señor está mostrándonos acá. Fuimos creados, fuimos hechos para la gloria de Él. Fuimos hechos para la gloria del Señor. Y ese es el propósito en común para todos los seres humanos. Como les decía anteriormente, luego quizás, claro, cada uno vamos a tener otros propósitos aquí en esta tierra, pero este propósito es común para todos. Es igual, es el mismo para todos. Fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos creados para glorificar.
No sé si cuando pensamos en esto y miramos un poco el diseño de nuestra vida, normalmente o continuamente nosotros estamos glorificando cosas que nos gustan, cosas que nos llaman la atención, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, vamos a algún lugar, cuando comemos algo que nos gusta, cuando más en el caso de las mujeres ven un vestido hermoso, cuando en el caso de los hombres quizás vemos un vehículo o vemos algo que nos agrada, estamos hablando de eso, ¿verdad? Luego estamos diciendo, wow, vi esto, estuve aquí y me encantó y me emocionó y me gustó y me sentí así. Nosotros, a través de nuestra naturaleza, de nuestro diseño, fuimos creados para glorificar y continuamente estamos glorificando cosas y estamos glorificando personas, ¿cierto? Que nos agradan, que nos llaman la atención, que nos parecen admirables. Y eso deja ver y eso revela ese diseño con el cual Dios nos hizo para glorificar, ¿sí? Ahora, sin embargo, aunque fuimos hechos con el diseño de glorificar, fuimos hechos para glorificar algo mucho más allá de lo creado, algo mucho más allá de nosotros mismos. Fuimos creados para glorificar a nuestro Creador, a nuestro Hacedor. Así que entender esto y descubrir este propósito de vida le va a traer mucho sentido a nuestra existencia, pero también dirección a nuestra vida. ¿Hacia qué dirección debemos caminar? Si nos preguntaran ¿qué será la gloria de Dios? ¿Qué podríamos responder a esa pregunta? Para usted, ¿qué entiende que sea la gloria de Dios? Si a usted le preguntaran ¿qué es para usted la gloria de Dios?, ¿usted qué diría? ¿Qué será eso de la gloria de Dios? ¿O qué será la gloria de Dios? Quizás hemos escuchado ese término, quizás lo hemos leído en la Biblia. ¿Qué será eso de la gloria de Dios? Sus atributos, la grandeza de Dios. Algo grandioso, glorioso, ¿sí? Pues alguien definió la gloria de Dios como la belleza y la excelencia de Dios, la suma de todas sus virtudes, de todos sus atributos, su santidad, su justicia, su poder, su verdad, su rectitud, y que todo esto sumado, que todo esto junto lo hace a Él extraordinariamente bello, extraordinariamente excelente, extraordinariamente majestuoso. Así que la gloria de Dios, como alguien dijo en palabras sencillas, pero quizás es mucho más que eso, pero al menos es una forma en que nosotros lo podemos entender, es la belleza y la excelencia de Dios, la suma de todas sus virtudes. Y entonces, cuando vemos que fuimos creados para la gloria de Dios, ¿qué significa eso para nosotros? Una es su gloria. Ahora, ¿qué significa que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios? En primer lugar, esto significa que fuimos creados para apreciar y para disfrutar de Él por encima de otras cosas. Fuimos creados para apreciar y disfrutar de Él por encima de otras cosas. Cuando el Señor Jesús llamó a los discípulos que había escogido, dice en la Biblia que los llamó para que primero
antes de enviarlos a servir, antes de enviarlos al propósito que Él los había escogido, dice que los llamó para que estuvieran con Él. Y eso a mí me parece algo muy especial, porque eso revela lo que significa vivir para la gloria de Dios. Significa, en primer lugar, apreciar, disfrutar de Él, apreciar y disfrutar de esa gloria. O sea, imagínense en ustedes que yo no voy a poder hablar de algo, no voy a poder hablar de una exquisita comida si yo primero no la he probado, ¿verdad? Yo no puedo recomendar una exquisita comida si primero yo no la he disfrutado, ¿cierto? Yo no puedo hablar de eso, yo no puedo recomendar eso si primero yo no lo he vivido, yo no lo he experimentado. Así que vivir para la gloria de Dios no significa, en primer lugar, ir y hablar de Él. No significa, en primer lugar, ir y servirle. No, significa, en primer lugar, conocerle, disfrutarle, apreciarle, y de esa manera encontrar nosotros que hay algo que por encima de todo lo creado y por encima de todo lo demás, hay algo más glorioso, hay algo más maravilloso, hay algo más majestuoso, que es el Señor. Eso tiene que ver la gloria de Dios, tiene que ver con disfrutar y con apreciar la belleza de Él. Muchas veces cuando nosotros escuchamos hablar de Dios, viene quizás a nuestra mente la idea de alguien que está sentado allá para juzgar, de alguien que está sentado allá para castigar, de alguien que está sentado allá para decir qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Pero yo creo que Dios es mucho más que eso. Dios es mucho más que un juez. Dios es mucho más que un rey. Dios es mucho más que eso. Dios es el ser, la persona más maravillosa, hermosa, gloriosa y preciosa de toda la creación. Y lo que hace y lo que nos debe de mover para glorificar a Dios no debe ser un mandato para hacerlo, sino debe ser un resultado de que yo lo disfruto, de que yo lo gozo, de que yo lo encuentro bello, de que yo lo aprecio, de que yo lo valoro como algo maravilloso. En el Salmo 119, versículo 18, el escritor le pide algo a Dios y le dice: abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Miren, si nosotros somos honestos, pues apreciar a Dios no es algo fácil, no es algo que uno diga, listo, voy a asomarme por la ventana y voy a apreciar a Dios y voy a verlo y voy a contemplarlo, y que es así de sencillo. No es así de fácil, ¿verdad? Podemos apreciar su creación, claro, que su creación refleja partes de Él, sí, pero apreciarlo a Él más allá, más a fondo, no es algo natural. ¿Por qué? Porque a causa del pecado nosotros estamos ciegos espiritualmente, estamos ciegos y no podemos apreciar, no podemos ver esa belleza, esa majestad de Dios, ¿cierto? Y por lo tanto no lo podemos glorificar como debemos hacerlo, no lo podemos disfrutar, no porque Él no exista, no porque Él no sea cercano, sino porque estamos ciegos a causa de nuestro pecado. Por eso el escritor en el Salmo 119 le pide a Dios y le dice: abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Y cuando uno mira la ley, no sé si les pase a ustedes, pero quizás para la mayoría, cuando uno escucha de ley, uno dice: ay, eso como, ¿cierto? Como que
no suena tan agradable, ¿verdad? Pero el escritor le dice a Dios, seguramente inspirado por el Espíritu Santo: abre mis ojos para que vea las maravillas. O sea, su forma de empezar a percibir la ley de Dios y de empezar a percibir las cosas de Dios es diferente. No la ve como algo harto, aburrido, no lo ve como algo sino que lo empieza a ver como algo que maravilloso, ¿verdad? Lo empieza a ver como algo maravilloso. Y por eso entonces le dice al Señor en su oración: abre mis ojos. Seguramente él ya había tenido algo de percepción de lo maravillosa de la ley de Dios, y entonces eso despierta en él el anhelo y el deseo de querer seguir viendo más de las maravillas de la ley de Dios. Y en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 18, Moisés le pide algo a Dios. Moisés le dice a Dios: por favor, muéstrame tu gloria. O sea, una oración poco común, ¿cierto? Una oración poco común. ¿Qué hace Moisés? Y le pide a Dios que: Señor, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Por qué razón Moisés le pide esto al Señor? Porque seguramente Moisés en ciertos momentos en los que Dios se había revelado, en que la gloria de Dios se ha revelado a él, lo habían cautivado tanto y lo habían movido tanto a desear, querer más y ver más de esa gloria de Dios. Y por eso él le pide a Dios: Señor, muéstrame tu gloria. Así que vivir para la gloria de Dios no es solo hablar bien de Él, no es solo cantar, no es solo venir a una reunión, no es solo pertenecer a una religión, no es solo leer la Biblia, no es solo orar, no es solo evangelizar, sino es disfrutar de eso mientras yo lo hago. Sí, o sea, yo puedo orar, pero no disfrutarlo. Yo puedo leer la Biblia, pero no disfrutarlo. Yo puedo estar en una reunión como estas, cantar, pero no disfrutarlo. Simplemente hacerlo de manera mecánica, hacerlo de manera acostumbrada, de manera rutinaria, porque otros lo hacen o porque me enseñaron a hacerlo. Yo puedo incluso hablarle a alguien de Dios, pero simplemente hacerlo y ya. O sea, no disfrutarlo. Y yo creo que cuando el Señor en Apocalipsis habla a la iglesia de Éfeso acerca de volver al primer amor, estaba resaltando en la primera parte una iglesia que hacía muchas cosas buenas, porque era una iglesia que trabajaba, era una iglesia de sana doctrina, era una iglesia que tenía muchas cosas, pero ¿qué pasaba? No disfrutaban hacerlo. O sea, no había un amor y una pasión por Jesús al hacerlo. Lo hacían religiosamente, mecánicamente. Y yo creo que ahí es donde Dios quiere tratar con nosotros. Ahí es donde Dios quiere enseñarnos a verle y a caminar con Él de una manera diferente. Yo no tengo que caminar con Él por miedo a que entonces, si no lo hago, un día me voy a ir al infierno. No tengo que caminar con Él por temor de que entonces, si no lo hago, me voy al infierno o me va a ir mal. No, yo tengo que caminar con Él, y Dios quiere que yo esté con Él, que yo camine con Él, que yo viva con Él, porque Él sea lo que yo más disfrute, lo que yo más ame, en aquello en lo cual yo más me deleite. Mateo capítulo 13, versículo 44, está una parábola
que nos dice lo siguiente. Mateo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre lo halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Volvámoslo a leer, volvámoslo a mirar, porque es realmente especial lo que Dios nos muestra acá. El reino de los cielos es semejante, o sea, está comparando a un tesoro escondido en un campo, ¿cierto? ¿Con qué está siendo comparado el reino de los cielos? ¿Con un qué? Con un tesoro, ¿verdad? Y un tesoro hace referencia a ¿qué? Algo de mucho valor, ¿verdad? Algo muy valioso, ¿sí? De eso nos habla un tesoro, algo que es supremamente valioso, de mucho valor. Y dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro que está escondido. O sea, y los tesoros pues no están por ahí, así, no están escondidos. Y eso habla de que muchas veces para nosotros los seres humanos no es fácil encontrarnos con Jesús. No es fácil ver y apreciar ese tesoro, ¿cierto? Porque en cierta manera está escondido a nuestros ojos, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso, o sea, qué alegría, ¿sí? Y esto es, este hombre está disfrutando, está alegre, está emocionado porque ha encontrado un tesoro. Y dice, y va y vende todo lo que tiene. Miren, esto es asombroso. Va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Compra aquel campo. ¿Qué pasó con el valor que tenían aquellas cosas que este hombre va y las vende después de que encuentra este tesoro? Ya no tenían mucho valor para él, porque había encontrado algo mucho más valioso, ¿verdad? Y de eso se trata cuando el Señor nos invita a dejar ciertas cosas para poderlo seguir a Él. Es entender que cuando Él nos está invitando y nos está llamando a dejar ciertas cosas para seguirlo a Él, es porque Él es algo mucho más valioso, algo mucho mayor que eso que Dios nos está pidiendo dejar, que eso a lo cual nosotros estamos aferrados muchas veces y con lo cual estamos tratando de llenar nuestro corazón. Así que vivir para la gloria de Dios, alguien dijo, no es buscar impresionar a Dios, sino vivir impresionados de Él. No es buscar impresionar a Dios, sino es vivir impresionados de Él. Un pastor cuenta una anécdota de que le habían pedido a dar una reflexión sobre aquel momento en el cual nuestro Señor Jesucristo, la última noche antes de ir a la cruz, está reunido con sus discípulos, toma una toalla y va y empieza a lavar los pies de los discípulos. Y entonces este pastor, en una reunión de pastores, comienza a dar una reflexión sobre este pasaje, y él la enfoca en que seguir a Jesús y servir a Jesús
es estar dispuesto a hacer lo que nadie estaría dispuesto a hacer por nosotros: lavar los pies, ¿cierto? Estar dispuesto a hacer lo que nadie haría por nosotros. Y él salió muy contento de su reflexión. Cuando se acerca a un pastor y le dice: estoy muy triste por esa reflexión que usted dio. Y él dijo: ¿cómo así? Si yo le hice una buena exégesis, si esa reflexión estaba muy apropiada para el texto. Y entonces el pastor le dice: mira, el texto, más allá de mostrarnos qué es lo que nosotros tenemos que hacer, el texto en primer lugar nos está mostrando lo que el Rey del universo, lo que el Rey de la creación estuvo dispuesto a hacer por nosotros. ¿Sí lo entendemos? No se trata de lo que nosotros tenemos que hacer primero, sino se trata de aprender a mirar, de aprender a apreciar lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él hace por nosotros. Y a la luz de eso, entonces nosotros ser inspirados y movidos para hacerlo, para vivir para la gloria de Él. En segundo lugar, vivir para la gloria de Dios significa vivir para honrarle. Entonces, en primer lugar, vivir para la gloria de Dios tiene que ver con vivir para disfrutarlo, para apreciar su belleza y para entender que Él es nuestro mayor tesoro. En segundo lugar, vivir para la gloria de Dios tiene que ver con vivir para honrarle. Y vivir para honrarle está compuesto de dos cosas. La primera, que Dios quede bien por causa de mí. Entonces, vivir o honrar a Dios, ¿qué significa? En primer lugar, buscar que Dios quede bien por causa de mí. Buscar que Dios quede bien por causa de mí. En Mateo capítulo 5, versículo 16, encontramos lo siguiente. Mateo capítulo 5, verso 16 dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, este pasaje nos está diciendo que cuando nuestro estilo de vida es un estilo de vida en luz. ¿Qué significa un estilo de vida en luz? Significa un estilo de vida que en su gran parte y en su gran mayoría refleja virtudes, cualidades de Dios. Eso va a hacer que otros, al verlo, glorifiquen a Dios, o en otras palabras, hablen bien de Dios. Hablen bien de Dios. Cuando otros vean nuestro testimonio, cuando otros vean nuestra vida, otros puedan llegar a hablar bien de Dios. Como también pasa lo contrario, cuando nuestro testimonio y nuestro estilo de vida no reflejan a Dios, ¿qué va a pasar? Pues otros van a hablar mal de Dios, no van a querer saber de Dios, no van a querer honrar a Dios, no van a querer seguir a Dios, no van a querer servir a Dios, porque los que decimos caminar con Él y ser su pueblo, no reflejamos a Jesús, no reflejamos al Señor, no reflejamos sus cualidades, sus virtudes en nuestras vidas. Entonces, honrar a Dios tiene que ver con el hecho de buscar que Dios quede bien a través de mi vida. Muchos que no conocen a Dios
El único mensaje que podrán llegar a ver de Dios o que podrán llegar a escuchar acerca de Dios será el testimonio de nuestras vidas. Será ver a un creyente, será ver a un hijo, a una hija de Dios. Y la pregunta entonces es: ¿qué están viendo ellos en mí? ¿Qué están viendo ellos de Dios en mi vida? ¿Estoy haciendo que Dios quede bien por causa de mi vida o estoy haciendo que Dios quede mal? Así que esa es una parte muy importante en medio de nuestro propósito de vida. Fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos creados para que a través de nuestras vidas Dios pueda quedar bien. Y por eso en 1 Corintios 9, 24 y 25 quiero leerlo en la traducción al lenguaje actual, que me parece muy claro y muy fácil de entender. Y dice así: 1 Corintios capítulo 9, verso 24 y 25. Se los voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Y dice así: ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino solo uno. Pues vuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Verso 25. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos. Los que les gusta el fútbol o saben del fútbol, yo no sé mucho, pero sé que normalmente antes de un partido los jugadores tienen que entrenar muchísimo y tienen que tener unas rutinas de descanso y unas rutinas de alimentación. Tienen que abstenerse de muchas cosas para poder estar bien para el día del partido. ¿Sí? ¿Con el propósito de qué? Pues con el propósito de llegar a ganar, ¿verdad? Y este versículo 25 nos dice: los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Verso 26: por lo tanto yo me esfuerzo por recibirlo, y así que no lucho sin un propósito. Miren lo que dice acá el verso: así que no lucho sin un propósito. Verso 27, creo que en otras versiones dice: no golpeo al viento. Verso 27 dice: al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Así que vivir para la gloria de Dios significa buscar que Dios quede bien a través de mí. Pero eso significa que cuando estamos en momentos de tentación, cuando estamos en momentos de presión, cuando estamos en momentos de dificultad, yo tengo que recordar que vivo para algo mucho más allá de mí mismo. Cuando alguien me insulta, cuando alguien me ofende, yo tengo que recordar que no debo permitir que se me salga toda la ira, la rabia y cogerlo a golpes, sino que debo recordar que con mi vida yo estoy representando a Jesús y que debo de tratar de hacerlo quedar bien y que no quede mal a través de mi vida. Sí, estamos acá. Cuando alguien me propone algo, cuando estoy frente a una tentación, y debo recordar: voy a honrar a Dios con esto que voy a hacer. ¿Estoy honrando a Dios con esto?
¿Lo voy a hacer quedar bien o lo voy a hacer quedar mal con esto que estoy haciendo? En segundo lugar, honrar a Dios significa que Dios sea conocido por causa de mí. Que Dios sea conocido por causa de mí. Y esto significa que honrar a Dios es cuando yo pongo a su disposición y a su servicio los dones, los talentos, los recursos, las capacidades, todo lo que Él me ha dado, yo lo pongo a su disposición para que de alguna manera Dios sea conocido. Y entonces, ¿cómo lo hago? Sirviéndole a Dios desde el área y desde el don, desde la capacidad, desde la habilidad que Él me ha dado. O sea, no todos tenemos el mismo don, no todos tenemos las mismas habilidades, no todos tenemos las mismas capacidades, no todos tenemos los mismos llamados. Pero lo que sí es cierto aquí es que todos tenemos algún don, todos tenemos alguna habilidad, todos tenemos algún talento, todos tenemos alguna capacidad que Dios nos ha dado. ¿Es así o no es así? ¿Verdad? Gracias a Dios por su generosidad sobre nuestras vidas, que nos ha dado y que nos ha dotado de dones, de habilidades y de capacidades maravillosas. Pues vivir para la gloria de Dios no es que yo tomo lo que Dios me ha dado, no es que yo tomo la sabiduría, la inteligencia, el don, la habilidad que Dios me ha dado y empiezo a usarlo para mi propio beneficio, para mi propio logro, para mi propia meta, sino que yo tomo lo que Dios me ha dado, la habilidad, la capacidad, la inteligencia, el don, y empiezo a ver cómo lo utilizo para que Él sea conocido, para darlo a conocer a Él. Entonces me involucro a servir, entonces me involucro en el evangelismo, entonces me involucro en las misiones, entonces me involucro en todo aquello que esté direccionado hacia ese propósito: dar a conocer a Dios, dar a conocer a Jesús. Eso es vivir para la gloria de Dios, que lo que Él me ha dado yo lo use para darlo a conocer a Él. Juan capítulo 15. El Señor dice que Él nos ha puesto para que vayamos y llevemos mucho fruto, ¿verdad? Juan capítulo 15. Veamos eso. Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Cuando doy fruto, cuando a través de mi vida y de lo que Él me ha dado, yo lo uso para servirle y para darlo a conocer a Él. A través de eso estoy glorificando a Dios y Dios es glorificado a través de mi servicio, a través de mi vida para Él. Pero vivir para la gloria de Dios también significa llegar a que nuestro contentamiento sea en Él. Llegar a que nuestro contentamiento sea en Él. Filipenses capítulo 4, verso 10 al 13. Pablo está hablando y está diciendo que él ha aprendido a vivir y a estar contento en la abundancia y en la escasez, ¿cierto? Y luego en el versículo 13 termina diciendo
un versículo que es muy conocido por todos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es un versículo que muchas veces quizás no lo ponemos dentro del contexto que Él lo menciona, y lo utilizamos para referirnos a que con la ayuda de Dios todo lo podemos hacer. Y no, este texto o este pasaje lo que nos está mostrando es que a través de Cristo, o que por medio de Él, yo puedo encontrar contentamiento en cualquiera que sea mi situación, en cualquiera que sea mi circunstancia. ¿Me hago entender? No significa este versículo que si Cristo está conmigo, entonces todo me va a salir bien, entonces nada me va a salir mal, entonces yo voy a ir de victoria en victoria, de gloria en gloria, y todo va a ser como un mundo maravilloso. No, este versículo no está hablando de eso. Este versículo está hablando de que a través de Cristo, a pesar de que las cosas muchas veces no salgan bien, no estén como yo las quiero, aunque vengan las pruebas, aunque vengan las dificultades, yo puedo encontrar en Él contentamiento, yo puedo encontrar en Él descanso, yo puedo encontrar en Él esperanza, yo puedo encontrar en Él fortaleza, yo puedo encontrar en Él gozo en medio de la prueba, en medio de la adversidad. ¿Por qué razón? Porque mi contentamiento está en Él, y no en las cosas, y no en las personas. Miren, esto es algo realmente en lo cual cada día tenemos mucho por aprender y trabajar. Pero creo que la manera de vivir una vida feliz y más contenta y más dichosa es cuando quitamos tantas expectativas de las personas, de las cosas, y ponemos y buscamos nuestro contentamiento, nuestra paz y nuestro gozo en Jesús. Las circunstancias pasan, las personas cambian, ¿cierto? Hoy están bien, de repente mañana no, hoy son una cosa, de repente mañana ya no lo son, están hoy, mañana no están. Pero este pasaje nos está indicando a que yo debo de buscar mi contentamiento en aquel que nada ni nadie lo puede quitar de mi vida, que nada ni nadie me lo puede arrebatar, que nada ni nadie lo puede dañar, que nada ni nadie lo puede afectar, ni la salud ni la enfermedad. O sea, a mí me pueden quitar la salud, a mí me pueden quitar el dinero, a mí me pueden quitar personas, a mí me pueden quitar muchas cosas, pero no me pueden quitar mi mayor tesoro, a Jesús. Y si Él está, como dice el Salmo 73, 26, que me impresiona lo que dice este Salmo, Salmo 73, 26, nos dice lo siguiente. Salmo 73, 26, nos dice así: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Leámoslo nuevamente. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. O sea, yo puedo experimentar muchos males, dolores, sufrimientos y demás, pero cuando caminamos hacia el buscar nuestro contentamiento en Jesús, entonces no habrá nada ni nadie que pueda robar nuestro gozo, que pueda robar nuestra dicha y nuestra paz. Y entonces vivir para la gloria de Dios es que aún en medio de las dificultades y en medio de las pruebas, yo descanso, confío,
me fortalezco en Él y encuentro contentamiento y busco contentamiento en Él. Vivir para la gloria de Dios no significa que todo nos va a salir bien, no significa que siempre vamos a estar en victoria, no significa que siempre todo va a estar marchando bien. Gloria a Dios cuando podemos testificar de eso, ¿no? Y yo creo que eso le da gloria a Dios. Cuando las cosas nos salen bien y cuando Dios nos bendice y hablamos de nuestros triunfos y hablamos de nuestros logros, gloria a Dios, eso trae gloria a Él. Pero también trae gloria a Él cuando, a pesar de mi prueba, cuando a pesar de mi dolor, cuando a pesar de mi sufrimiento, yo lo alabo, yo confío en Él, yo descanso en Él, yo me apoyo en Él, yo sigo fiel a Él. Eso también trae gloria a nuestro Dios. Eso también trae honra y alabanza a nuestro Señor. Así que vivir para la gloria de Dios tiene que ver un poco con esto. Ver, apreciar y disfrutar de Él, de su belleza, honrarlo, buscando que Él quede bien por causa de mí, dándolo a conocer a través de mi servicio, pero también encontrando mi contentamiento en Él, en medio de toda situación, en medio de toda circunstancia. Y hay una pregunta para cerrar que quisiera hacerles. ¿Cree usted que está viviendo para la gloria de Dios? No se apresure a responderla, piénselo bien. ¿Cree usted que está viviendo para la gloria de Dios? Honestamente, yo digo personalmente, me falta, pero quiero cada día que con su gracia Él me ayude a poder hacerlo más y más. Pero cuando no estamos viviendo para la gloria de Dios completamente o en nada, tenemos que hacernos unas preguntas. Si yo no estoy haciendo quedar bien a Jesús, si yo no estoy hablándole a otros de Jesús, si yo no le estoy sirviendo a Él, tengo que preguntarme, ¿por qué no tengo pasión por Dios? ¿Por qué no tengo pasión por las cosas de Él? Tengo que preguntarme, ¿cuál es entonces mi propósito de vida? Tengo que preguntarme, ¿a qué le estoy entregando mi corazón hoy? Tengo que preguntarme, ¿qué me tiene cautivado hoy? Tengo que preguntarme, ¿qué está compitiendo con Dios en mi corazón? ¿Qué ha apagado mi pasión por Dios? ¿Qué ha ocultado? ¿Qué ha afectado mi pasión por Dios? ¿Qué ha hecho eso en mi vida? Si no estoy viviendo para ese propósito supremo de vida, estoy desperdiciando mi vida, estoy malgastando mi vida. Y al final, todo aquello para lo cual viví acá en esta tierra, para lo cual di mi vida, simplemente dejará de ser. Y lo único que abrazaré será el viento y la nada. Pero aquellos que viven para Jesús, al final de la vida, lo abrazarán a Él y abrazarán la corona de vida que Él ha preparado para todos los que le aman. Así que necesitamos en esta mañana preguntarnos esto: ¿qué ha afectado, qué está dañando mi pasión? ¿Por qué yo no disfruto a Dios? ¿Por qué yo no tengo pasión por Dios? ¿Cómo veo a Dios? ¿O qué es lo que realmente atesoro en mi corazón? Y debo hoy recordar que fui creado para la gloria de Dios. Si algo nos debemos llevar en esta mañana de esta reunión es eso:
fuimos creados para la gloria de Dios. Ese es el propósito más grande de la vida y lo que le da realización a nuestras vidas, lo que le da plenitud a nuestras vidas. Quiero pedirles que oremos para terminar y que hablemos con Dios sobre esto, y que hoy podamos abrir nuestro corazón y decirle al Señor: Señor, que yo pueda responder a este propósito de vida y que yo pueda vivir para tu gloria. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos y hablamos con el Señor? Padre, gracias porque nos creaste, nos diste la vida, Señor. Pero no solo nos creaste, no solo nos diste la vida, sino que nos creaste con un propósito, Dios. Y no para cualquier propósito, Señor. Nos creaste para tu gloria, Señor. Nos creaste para poder disfrutar de ti, para poder apreciar y disfrutar de tu belleza, de tu majestad, de tu excelencia, Señor, de tu gloria. Y para que luego de eso, Señor, podamos también honrarte, haciéndote quedar bien y haciendo que otros te puedan conocer, Señor, a través de nuestras vidas, y que finalmente podamos encontrar en ti el contentamiento, Señor. Que no busquemos el contentamiento en cosas pasajeras que van y vienen, Señor, en cosas vanas, Señor, sino que pudiéramos tener un contentamiento completo, un gozo completo, Señor, en ti. En esta mañana nosotros te pedimos perdón, Señor, porque quizás la mayor parte de nuestra vida, en lugar de vivir para la gloria tuya, vivimos para nuestra propia gloria, Señor, o vivimos para la gloria de otras cosas, Señor. Perdónanos porque muchas veces nos emocionamos y hablamos más de artistas, de personas, de cosas, que no de ti, Señor, y que no de lo tuyo, Dios. Perdónanos porque muchas veces disfrutamos más, Señor, otras cosas que no lo tuyo, Señor. Lo tuyo simplemente se ha convertido en algo acostumbrado, rutinario, en algo que toca, no en algo que disfrutamos, Señor. Perdónanos, Padre, por no disfrutarte. Perdónanos por no disfrutar lo tuyo, Señor. Y limpia nuestros corazones, limpia nuestros ojos. Abre nuestros ojos, como oraba el salmista, Señor, para que podamos ver las maravillas tuyas, Dios, para que podamos ver la belleza tuya, para que podamos ver la hermosura tuya, para que podamos ver tu santidad, para que podamos ver tu perfección, para que podamos ver tu grandeza, Señor, y de esta manera podamos quedar cautivados, podamos quedar atrapados ahí en ti, Señor, y te hagamos a ti nuestro mayor tesoro. Te hagamos a ti, Señor, lo más valioso, lo más grande para nuestras vidas, Señor, de tal manera que podamos salir y podamos hablar de ti, podamos hablar de lo tuyo y podamos darte a conocer, Señor, porque te estamos experimentando, porque te estamos viviendo en nuestras vidas, porque te estamos disfrutando, Señor, porque te estamos conociendo cada día más. Espíritu Santo, obra por favor en nuestros corazones, Señor. Obra en nuestras vidas, Dios, para que cada día podamos conocer a Cristo, podamos experimentar a Cristo, Señor, y para que en nosotros pueda nacer del corazón, Señor, un deseo de vivir para la gloria de Él, para que en nuestras vidas, Dios, podamos, Señor, en verdad enfocarnos en vivir para la gloria de Dios,
que nuestros planes, que nuestros sueños y que nuestras metas y que todo lo que hagamos lo podamos enfocar hacia ese propósito supremo, hacia ese propósito glorioso, la gloria tuya, Señor, no la gloria nuestra, sino la gloria tuya, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir para la gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.